Hola y bienvenidos. Para quienes se interesan por la mecánica o para cualquiera que en una luz de aviso le haya traído hasta aquí, este es el sitio perfecto. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos que la verdad pueden dar más de un quebradero de cabeza, el famoso P0274. Esa lucecita amarilla en el cuadro de mandos parece que tiene un don para encenderse en el peor momento posible, ¿a que sí? Pero ojo, no es solo para molestar, es un mensaje directo del motor. Y cuando ese mensaje dice P0274, nos está apuntando a un problema muy, pero que muy específico en el sistema de combustible. Venga, vamos a meternos en faena. Lo primero es lo primero. ¿Qué nos está intentando decir el coche con esto? Porque claro, entender bien el código es el primer paso, el fundamental para poder arreglarlo. Y aquí está el meollo de la cuestión. El P02074 no es un código de esos genéricos, para nada. Es increíblemente preciso. Pensemos que el cerebro del coche, lo que llamamos el PCM, ha detectado que hay un consumo de electricidad pues anormalmente alto. ¿Y dónde? En un punto muy concreto, el inyector del cilindro número 5. Esto casi siempre es una señal de que algo no va bien ahí, o ese inyector está funcionando a medio gas o directamente ha dicho basta. Y la verdad, la analogía es perfecta. Podemos pensar en el sistema de inyección como si fuera el corazón del motor, ¿no? Bombea el combustible, que es como la sangre del coche. Entonces, ¿qué pasa si uno de los canales, en este caso el inyector 5, falla? Pues que todo el sistema lo nota, se resiente, empieza a afectar a las bujías, a los sensores, vamos que afecta a todo. Y claro, esto no es solo una lucecita en el salpicadero. Esto se nota, y mucho, al conducir. El motor puede volverse inestable, que tiembla un poco, sobre todo al ralentí. O a lo mejor se nota que el coche está gastando más gasolina de la cuenta o que le falta chicha al subir una cuesta. Son, al final, las señales físicas de que ese corazón del motor no está bombeando como toca. Vale, ya sabemos qué es y cuáles son los síntomas. La gran pregunta ahora es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a hacer de detectives y a ver qué se esconde realmente detrás de este código. Y ojo con esto, porque es fundamental. Nos da una pista de oro sobre por dónde empezar a mirar. Porque, y esto es lo bueno, la mayoría de las veces el problema no está en la pieza más cara. No, suele ser algo mucho más tonto, como una mala conexión eléctrica. Y esto no es una suposición, lo confirma la pura experiencia de los profesionales. El técnico Javier Romero, por ejemplo, lo deja clarísimo. Antes de lanzarse a cambiar piezas caras, hay que revisar lo más básico. Un simple conector algo sucio o un pin que se ha doblado, ahí puede estar todo el problema. Entonces, resumiendo un poco, además del conector, el fallo podría estar en el propio cableado que va al ordenador. O podría ser un cortocircuito interno ya dentro del inyector. O incluso, fíjate, una simple obstrucción. Y sobre esto último hay un dato curioso. Parece que los combustibles con mucho etanol pueden empeorar este problema porque tienden a desgastar más los inyectores con el tiempo. Muy bien. Con toda esta información sobre la mesa, creo que ya es hora de ponerse manos a la obra, ¿no? Vamos a ver una especie de guía, un paso a paso, para diagnosticar el problema de forma metódica, como lo haría un profesional de verdad. Y este proceso es perfecto, ilustra de maravilla cómo hay que hacer las cosas. Se empieza siempre por lo más fácil y lo más barato, echar un vistazo, una inspección visual. Después una prueba de oído, que es un truco bastante ingenioso usando un destornillador para escuchar si el inyector se activa. Si hasta ahí todo parece en orden, entonces ya sí pasamos a las mediciones eléctricas. Y solo al final, como último recurso, se piensa en limpiar o cambiar la pieza. Y aquí viene el dato del millón, el número clave. Al medir la resistencia de ese inyector con un multímetro, el valor tiene que estar justo en este rango que vemos. Si da un número por fuera de ese margen, ya sea por arriba o por abajo, bingo, ya hemos encontrado al culpable. Eso significa que hay un cortocircuito interno y ese inyector hay que cambiarlo. Así de claro. A ver, es fácil pensar que, un pequeño fallo en un inyector tampoco será para tanto, ¿no? Pues cuidado. Esta parte va a dejar muy claro por qué ignorar el código P0274 es una idea malísima, rematadamente mala. Vamos a ver, el error más común, el que comete mucha gente, es ir a lo loco y saltar directamente a la conclusión más cara. ¡Hala! A cambiar el inyector. Pero no, el enfoque profesional es metódico. Primero se prueba, luego se mide, se verifica y solo después se reemplaza algo si hace falta. Y el otro error garrafal es, el de borrar el código y cruzar los dedos para que no vuelva. Spoiler, eso no funciona casi nunca, solo sirve para posponer lo inevitable. Y es que hay que entender una cosa, un inyector que no funciona bien no es un problema aislado, no. Es la primera ficha del dominó. Es el comienzo de una cascada de fallos que van a ser mucho más graves y sobre todo mucho más caros.
Esto es, literalmente, lo que puede pasar si se deja estar el problema. La mezcla de aire y combustible se descontrola por completo, y eso puede provocar detonaciones dentro del motor, cargarse la bujía, fastidiar el sensor de oxígeno y, aquí viene lo peor, destruir el catalizador. Y eso es una de las reparaciones más caras que se le pueden hacer a un coche. Pero es que no es solo el dinero, es que hablamos de seguridad. Imaginen una pérdida de potencia así, de repente, en plena autopista. Puede ser peligrosísimo. Así que, al final, la conclusión es muy clara. El código P0274 no es solo un numerito en una pantalla, es una advertencia, una alarma temprana. Es la oportunidad de oro para arreglar un problema pequeño antes de que se convierta en una avería de las gordas, una avería catastrófica. La pregunta que queda en el aire es, ¿se va a actuar a tiempo? Gracias por habernos acompañado en este desglose.